compartir. Listo. Entonces, si yo tengo una sola célula, y la célula está buscando capturar nutrientes del medio, o la célula está buscando eliminar desechos, todo el tránsito, que los nutrientes y los desechos tienen que hacer es a través de la membrana celular. Difusión simple o facilitada de acuerdo a la sustancia pueden permitir que el transporte de las sustancias ocurra sin ningún problema. El lío es cuando entonces yo tengo organismos que toman el camino evolutivo de volverse multicelulares. Entonces, si ahora tengo un organismo de 2 células, probablemente los dos pueden hacer el mismo procedimiento de capturar nutrientes del medio y eliminar desechos al medio sin estar afectando el uno al otro. Pero cuando el número de células empieza a crecer y este organismo va adquiriendo cada vez una complejidad celular mayor, las células externas aún pueden hacer ese proceso, pero entre más células acumula el individuo, un animal pluricelular cada vez más complejo, va, no sé si lo notan, dejando aisladas las células internas. Y esas células puede que tengan algo de acceso al líquido extracelular en este momento que eh, sigue siendo el mismo para todas las células. Pero este líquido extracelular puede estar viciado a los desechos de las demás y puede ya no tener suficientes nutrientes porque las demás células la han consumido. Y aquí estamos pintando 15 o 20 células. Imagínense un organismo que empieza a tener un poquito más de millones, billones de células. Entonces, es importante, requeriremos algún mecanismo de especialización que permita conductos que me conecten con el exterior para que esta celulita que quedó interna pueda adquirir nutrientes y eliminar desechos. Para que las células del interior hagan esto, capturen nutrientes del medio y eliminen desechos. El lío es que si yo dejo esto completamente abierto, también permito la entrada a otros microorganismos, otros seres vivos y el asunto se complica. Entonces, empezamos como organismos vivos, a desarrollar más bien sistemas que hacen circular líquidos alrededor de todo el animal y estos sistemas los ponemos a interactuar con sistemas que capturan nutrientes del medio, le hace un sistema digestivo, y sistemas que eliminan desechos al medio, un sistema excretor. Entonces, que todas las células reciban los nutrientes y boten los desechos al sistema circulatorio, que el sistema circulatorio se encargará de distribuir los nutrientes y los desechos entre todas. Entonces, digamos, el sistema circulatorio es un problema de los pluricelulares, no es un problema de los unicelulares. En nuestra historia de desarrollo, en, nuestro, en nuestra historia ontogénica, es decir, cómo nos formamos desde que somos un cigoto hasta que crecemos al tamaño actual, nosotros tenemos un pedacito de nuestra historia entre cigoto y mórula en el que estamos debatiendo con ese pedazo de dónde sacamos los nutrientes y de dónde eliminamos los desechos. Nosotros, como animales mamíferos, somos triploblastos celómicos o celomados. Lo que quiere decir es que todos nuestros tejidos provienen, de 3 capas que se diferencian por allá en la tercera semana de la gestación, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Sin embargo, en la semana número 2, nosotros solo tenemos 2 capas, que son el epiblasto y el hipoblasto. Es decir, por un momento somos diploblastos y luego avanzamos a triploblastos. Esto lo que quiere decir es que
nuestros tejidos vienen de 3 capas, los tejidos del otro animal vienen de 2 capas. Entonces los triploblastos como nosotros que tenemos 3 capas, somos diferentes a los animales. Imagínense la mayor parte de los artrópodos y los insectos que tienen 2 capas. Los tejidos de ellos provienen de un epiblasto y un hipoblasto que se diferencian a los demás tejidos. La diferencia entre diploblastos y triploblastos cuando terminan de madurar es cómo termina el sistema circulatorio entre los dos. Y ese sistema circulatorio en los diploblastos, recuerden, insectos, artrópodos, crustácea, tienen un sistema circulatorio abierto. Mientras que nosotros, los triploblastos, tenemos un sistema circulatorio cerrado o semicerrado. Los triploblastos que tienen un celoma, tenemos un sistema circulatorio cerrado. Los que no tienen celoma, tienen un sistema circulatorio semicerrado. ¿Qué quiere decir sistema circulatorio abierto? En un sistema circulatorio abierto hay un vaso central modificado que funciona como corazón, y este vaso simplemente está mezclando el líquido que se mueve entre todas las células del cuerpo, que se llama linfa. Usualmente estos animales no tienen pulmones y hacen intercambio gaseoso a través de la piel. Entonces todo este líquido tiene que mantenerse en movimiento y el líquido se mezcla igual con nutrientes o con desechos. Los animales que tienen sistema circulatorio semicerrado o cerrado, los triploblastos, van a tener vasos sanguíneos diferentes para mover el líquido. Un líquido que lleva más nutrientes y que va hacia los tejidos, y un líquido que trae menos nutrientes y desechos y que regresa al corazón. En un sistema circulatorio semicerrado, el líquido que circula lo denominamos hemolinfa. Y en nosotros, para hacer la conexión del tema que veníamos, el líquido que circula al interior de un sistema circulatorio cerrado es lo que denominamos sangre. Sangre. Sin importar lo compleja o diferente que sean los animales, si circula al interior de un sistema circulatorio cerrado, lo llamamos sangre. Ahora, yo no sé si alguien en el salón conozca el significado de celoma, porque dije que los triploblastos que tienen celoma son los del sistema circulatorio cerrado como nosotros, y los que no tienen celoma, como los anfibios, eh, tienen un sistema circulatorio semicerrado. ¿Alguien conoce la definición de celoma? ¿Alguien conoce la definición de celoma? Listo. Entonces, el mesodermo, madre, yo no sé, no me ocurre cómo hacer el dibujito. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno es un disco trilaminar, no tengo ni idea de verdad. Cuando uno es un disco trilaminar, uno tiene 3 capitas. La capa más, ahí es superior, ahí ni siquiera es cefálica. La capa más superior es el ectodermo, la capa media es el mesodermo y la capa más inferior es el endodermo. Y resulta que el ectodermo está acompañado aquí arriba de una vesícula que se llama el saco amniótico, y el endodermo acá de otra vesícula que se llama el saco vitelino. Y que luego, a partir de entre la tercera y la cuarta semana de la gestación, esta criaturita empieza a doblarse sobre sí misma, a girar en ese sentido. Es decir, esta vesícula que es el saco amniótico se corre y va a empezar a envolver toda la criaturita, mientras que esta vesícula que es el saco vitelino en ese sanduchito empieza a meterse por el doblez que tiene. Y esa invaginación del saco vitelino va a ser el saco primitivo, el intestino primitivo, perdón, y el saco amniótico termina por recubrir toda la criaturita. El lío es que, como esto se está doblando, una parte del mesodermo se dobla hacia arriba y otra parte del mesodermo se dobla hacia abajo. Las hojas del mesodermo se dividen en 2, formando la división en el mesodermo paraxial somítico y el mesodermo mesenquimatoso. Pero el punto es que el espacio que queda entre los dos, entre las 2 hojas del mesodermo, el espacio que queda entre las 2 hojas del mesodermo va a volverse como un saco que recubre los órganos que de forma autonómica se mueven dentro de nosotros. ¿Cuáles órganos se mueven de forma involuntaria al interior de nuestro tórax y abdomen? Órganos que se mueven de forma involuntaria. El Los diafragma, pulmones, profe. el diafragma. El diafragma lo mueve uno voluntariamente. Tiene un control autonómico, pero usted puede inspirar profundamente cuando quiera. El lío es que el diafragma sí mueve el Los pulmón. intestinos, profe. El intestino. ¿Cuál otro órgano se está moviendo de forma involuntaria? El corazón.
el pulmón, el corazón, el intestino, muy bien. Y yo no sé si lo notan, pero esos tres órganos tienen una capa de mesotelio, un epitelio derivado del mesodermo, que los recubre y lubrica sus movimientos. Para el corazón, el pericardio, para el pulmón, la pleura, y para el intestino, el peritoneo. Y esos sacos serosos son el remanente embrionario del celoma de esa cavidad que los envolvía. Entonces, esos animales que tienen celoma, los triploblastos celómicos, tenemos sangre. Ahora, estos triploblastos van a tener vasos sanguíneos especializados. ¿Por qué el sistema circulatorio se llama semicerrado en los acelómicos y se llama cerrado en los celómicos? Se llama semicerrado en los acelómicos porque el corazón bombea sangre, el corazón bombea sangre a través de unas arterias y las arterias llevan la sangre a los tejidos, pero cuando la sangre llega al tejido, se derrama. La sangre se mezcla con todas las células de los tejidos y luego unos vasos sanguíneos distales al tejido recogen esa sangre mezclada con el líquido extracelular y esos son los vasos venosos y los vasos venosos regresan al corazón. Usualmente el corazón de los acelómicos tiene una o dos cavidades máximo. Mientras que en los animales, que son triploblastos celómicos como nosotros, y tenemos un sistema circulatorio cerrado, en ese sistema circulatorio el corazón bombea sangre a través de unas arterias y cuando las arterias llegan a los tejidos y quieren aportar los nutrientes, la sangre no se sale, por eso son cerrados, la sangre no se sale de los vasos sanguíneos, sino que la sangre circula a través de unos vasos sanguíneos que tienen huequitos para permitir el intercambio de sustancias sin que la sangre se derrame. Esos vasos sanguíneos que son característicos de los animales que tienen el sistema circulatorio cerrado, lo llamamos capilares. Luego los capilares, después de múltiples divisiones, empiezan a fusionarse entre ellos y a producir los vasos sanguíneos venosos. Quiere decir que en nuestro cuerpo tenemos esencialmente tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias se clasifican en tres grupos: elásticas, musculares y arteriolas. Y están clasificados por su tamaño absoluto, pero también por la relación que tienen entre el diámetro interno de la luz, el espacio por donde fluye la sangre, y el grosor de la pared, el grosor total de la pared que está abrazando la sangre. Entonces, si en un vaso sanguíneo el diámetro interno de la luz es mucho mayor que el grosor, es decir, L sobre W es mayor a 1, yo hablo típicamente de arterias elásticas, las que son ramas del corazón directas o ramas de esas ramas directas del corazón. Usualmente su escala está en centímetros. Luego tengo las arterias musculares que son mucho más numerosas y lo que tienen de característico es que el diámetro de su luz es típicamente muy parecido al grosor de la pared. Entonces, el cociente da similar a 1 entre la luz y el grosor de la pared y su tamaño típicamente se expresa en milímetros. Las arterias musculares tienen nombres propios y son visibles en el cadáver cuando ustedes van y estudian anatomía, que la arteria gástrica, que la arteria esplénica, que si tiene nombre del órgano típicamente es una arteria muscular. Luego vienen las más numerosas de las arterias, que son las arteriolas, ramas de las arterias musculares, cuya relación entre el diámetro de la luz y el grosor de la pared da un valor menor a 1 porque el diámetro de la luz es chiquito en comparación con el grosor de la pared. Esos vasos sanguíneos usualmente su tamaño se expresa en micras y no tienen nombre propio porque son excesivamente numerosos. Las arterias elásticas se dividen en arterias musculares y las arterias musculares se dividen en arteriolas. Las arteriolas a su vez se van a dividir en capilares. Los capilares son diferentes a los demás vasos sanguíneos porque, si ustedes recuerdan la histología de las arterias y las venas, las arterias y las venas tienen aquí en rojito una túnica íntima que está conformada por un endotelio y una membrana basal, y es el tejido que está en contacto directo con la sangre. Se mantiene anticoagulado por el efecto del endotelio y la sangre fluye libre al interior de los vasos sanguíneos. Debajo de la túnica íntima yo tengo esto que está pintado aquí en moradito, que es un conjunto de tejido elástico, tropoelastina y elastina, que llamamos la lámina elástica interna. Y la lámina elástica interna hace el puente entre la túnica íntima y lo que está en naranja, que es la túnica media. Y la túnica media es esencialmente músculo liso y tejido conjuntivo propiamente dicho. Por fuera de lo que le da motricidad al vaso, es decir, los movimientos de vasoconstricción y vasodilatación son permitidos por la túnica media, está otra túnica elástica que es la lámina elástica externa, que es la que va a ser el puente entre la túnica media y lo que está en verde, la túnica adventicia, que es el tejido conjuntivo de fijación, de la arteria. Estas serían las capas de una arteria.
Los capilares, a diferencia de los demás vasos sanguíneos, no tienen tres túnicas, íntima, media, adventicia, solo tienen la íntima. Y además la íntima no está firmemente unida entre sí y lo que llevan los capilares es que tienen poros transversales. Por ahí las sustancias pueden entrar y salir. El tamaño de los poros clasifica al tipo de capilar. Cuando los poros son pequeñitos y permiten solamente el paso de agua, electrolitos y algunos solutos, yo hablo de capilares continuos. Ojo, los líquidos van por el vaso y luego se salen en los capilares o entran al capilar. Si puedo mover agua, electrolitos, solutos ya del tipo proteína, yo tengo unos poros más grandes y llamo esos capilares fenestrados. Y cuando las uniones entre las células endoteliales de la túnica íntima de los capilares es extremadamente laxa y ya puedo mover agua, electrolitos, solutos de todo tamaño, proteínas e incluso células, los capilares con los poros más grandes los llamo sinusoides o capilares sinusoidales. Entonces, de poro más chiquito a poro más grande, continuos, fenestrados y sinusoides. Ahora, los capilares se unen entre sí y se van a formar los siguientes vasos sanguíneos que son las venas, los que llaman de regreso para el corazón. Entonces, las venas van a formarse de la unión de las vénulas. Entonces, una arteria sale del corazón como elástica, la arteria da unas ramas musculares, las ramas musculares dan ramas que llaman arteriolas, las arteriolas se dividen en capilares, ya sean continuos, fenestrados o sinusoides, y los capilares se fusionan en vénulas, y las vénulas se fusionan en venas, y las venas regresan al corazón. La diferencia en constitución macroscópica de las arterias y las venas va a residir en que las venas tienen una coloración diferente y son menos cauchosas, son más fácilmente colapsables. Su pared es más delgada. Y esto se debe a que las venas carecen de una lámina elástica externa, no la tienen, tienen una menor cantidad de músculo liso en la túnica media y todas las venas por debajo del ombligo van a tener válvulas que impiden el reflujo de sangre, que la sangre se regrese por gravedad hacia las extremidades inferiores y la pelvis. Entonces voy a tener válvulas que no tienen las arterias, voy a carecer de lámina elástica externa que sí tienen las arterias y voy a tener menos músculo liso, con lo cual los movimientos de vasoconstricción y vasodilatación son mucho menos intensos en las venas. Mucho menos intensos en las venas. ¿A dónde va esta clasificación entonces? Yo puedo llamar arterias a los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los órganos periféricos. Puedo llamar venas a los vasos sanguíneos que traen la sangre del tejido periférico al corazón y puedo llamar capilares a los vasos sanguíneos que tienen permeabilidad para realizar el intercambio de nutrientes, desechos y gases con los tejidos periféricos. Eso es muy importante porque la definición de arteria no incluye que lleven sangre oxigenada. Eso no tiene nada que ver con ser arteria, porque las arterias pulmonares no lo hacen, las arterias umbilicales no lo hacen. Hay varios ejemplos en los que no. O que las venas lleven sangre pobre en oxígeno, porque las venas pulmonares son las que más oxígeno tienen en todo el cuerpo, igual que la vena umbilical. Entonces nos referimos a las arterias como los vasos sanguíneos que llevan sangre del corazón a los tejidos periféricos. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan sangre de los tejidos periféricos al corazón y los capilares son los vasos sanguíneos que con permeabilidad a través de su pared realizan el intercambio de nutrientes, desechos y gases con los tejidos. Nuestro sistema circulatorio entonces como animales triploblastos es diferente al de los diploblastos y es diferente al de los triploblastos acelómicos porque como les mencionaba la sangre fluye en los que tienen sistema circulatorio semicerrado y la sangre se derrama al intersticio. Luego esa sangre es recogida por las venas y regresa al corazón. Un corazón con una o dos cavidades es suficiente. Nuestro corazón tiene 4 cavidades porque nuestro sistema circulatorio, aparte de ser cerrado, es doble. Tenemos un sistema circulatorio que es cerrado y es doble. Y es doble porque tenemos esencialmente 2 asas circulatorias que se continúan a manera de lemniscata. Es decir, tenemos una circulación que va entre el corazón y los tejidos periféricos y otra circulación que va entre el corazón y los pulmones. A la circulación que va entre el corazón y los tejidos periféricos la llamamos circulación sistémica o circulación mayor. Su función es la perfusión, entregar los nutrientes y recoger los desechos de los órganos diferentes al pulmón, los órganos periféricos.
La circulación sistémica mayor arranca en el ventrículo izquierdo, que es una cavidad que bombea sangre hacia la aorta, y termina en la aurícula derecha. La circulación menor es una circulación que compromete solamente a los pulmones, se queda en el tórax. Circulación menor o pulmonar tiene como función la hematosis. Hematosis será el término que utilizaremos de ahora en adelante para hablar del intercambio gaseoso hemato-aéreo. Repito, por hematosis entenderemos el intercambio gaseoso hemato-aéreo. Es fundamental ese intercambio porque la sangre que va a perfundir al sistema, la de la circulación mayor, tiene que haber pasado por la circulación menor para poder cargar el oxígeno. Y la circulación menor, que es la que va a perder el CO2 en el pulmón, ha tenido que recoger el CO2 de la circulación periférica, en el estado de perfusión donde entregamos los nutrientes y recogemos los desechos de los tejidos periféricos. Ahí está mal pintados no sé, esto debe ser como un cerebro, un riñón y un hígado. Acá estaría representado un pulmón. Entonces la idea, circulación mayor, arranca en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Y la circulación menor, arranca en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Un precepto general para todas las asas circulatorias es que la sangre es enviada desde el corazón por una arteria y es retomada por el corazón de una vena. Y los que recuerdan algo de anatomía básica del colegio sabrán que las 4 cavidades que tiene el corazón se llaman 2 aurículas y 2 ventrículos derecho e izquierdo. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y el ventrículo izquierdo bombea la sangre rica en oxígeno hacia los tejidos. La aurícula derecha recibe la sangre pobre en oxígeno, pero rica en CO2 de los tejidos periféricos, y el ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones para el proceso de hematosis. Las cavidades auriculares reciben sangre y las cavidades ventriculares bombean sangre. Es decir, la sangre al interior del corazón siempre se mueve de una vena a una aurícula, de una aurícula a un ventrículo y de un ventrículo a una arteria. Al interior del corazón el movimiento normal de sangre es de una vena a una aurícula, de una aurícula a un ventrículo y de un ventrículo a una arteria. No existen válvulas completas entre venas y aurículas, pero sí existen válvulas completas entre aurícula y ventrículo y entre ventrículo y arteria. Las válvulas que quedan entre aurícula y ventrículo las denominamos válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares. La del lado derecho se llama válvula auriculoventricular derecha o tricúspide. La del lado izquierdo se llama válvula auriculoventricular izquierda, bicúspide o mitral. Hay válvulas completas entre los ventrículos y las arterias para prevenir el reflujo, que la sangre se devuelva hacia los ventrículos. Esas válvulas se llaman semilunares o sigmoideas. Y la del lado derecho se llama válvula semilunar o sigmoidea pulmonar. Y la del lado izquierdo se llama válvula semilunar o sigmoidea aórtica. Eso quiere decir que la sangre moviéndose al interior del corazón pasa de una vena a una aurícula, de una aurícula a un ventrículo a través de una válvula auriculoventricular y de un ventrículo a una arteria a través de una válvula sigmoidea. Las válvulas auriculoventriculares abren cuando la aurícula tiene más presión que el ventrículo y cierran cuando la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, evitando que la sangre se devuelva cuando el corazón se contrae. Las válvulas sigmoideas abren cuando la presión del ventrículo es mayor que la de la arteria, permitiendo que el paso de sangre se haga del ventrículo a la arteria y que cuando la arteria tenga más presión que el ventrículo, la válvula se cierra. El sistema valvular cardíaco es un sistema unidireccional en el cual las válvulas auriculoventriculares permiten el flujo atrioventricular y no al revés, y las válvulas sigmoideas permiten el flujo ventrículo arterial y no al revés. Eso quiere decir que cuando uno examina la circulación en el hombre, podemos hablar de una circulación cerrada y una circulación doble. Y esa circulación cerrada se caracteriza porque nuestro sistema circulatorio contiene capilares. Estos capilares son los vasos sanguíneos con poros que permiten que nuestro corazón bombee sangre hacia los tejidos
y que estos tejidos hagan intercambio de sustancias con la sangre sin que la sangre se derrame. Entonces, si uno tuviera que hacer un recorrido circulatorio hasta un órgano cualquiera, uno diría que el ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de la aorta y sus ramas hasta unos capilares que irrigan a ese órgano. Una vez el órgano captura los nutrientes y entrega los desechos, la sangre, con un poco menos de oxígeno y mucho más CO2, se regresa hasta la aurícula derecha. Ahí, la aurícula derecha, a través de la tricúspide, le pasa la sangre al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, a través de la válvula sigmoidea pulmonar, bombea la sangre a través del tronco de la arteria pulmonar y las arterias pulmonares hacia la circulación pulmonar. Allí, los capilares pulmonares permiten la hematosis, el intercambio gaseoso hemato-aéreo, y la sangre se refresca con el aire, captura oxígeno, pierde CO2, y esa sangre regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, donde se reúne toda la sangre proveniente de los pulmones rica en oxígeno. Esa sangre rica en oxígeno pasa al ventrículo izquierdo y reinicia otra vez el, el ciclo circulatorio. Hasta ahí vamos a grabar el día de hoy. Listo.